Hola a todos, espero estén muy bien. Mi nombre es Melissa Tobón Duque, fonoaudióloga especialista en audiología de la Fundación Universitaria María Cano. Es un placer darles la bienvenida a este espacio desde la virtualidad, a esta plataforma donde hablaremos de temas importantes para los padres de familia y para el cuerpo docente. Temas sobre aprendizaje, lectoescritura, dificultades del lenguaje, tipos, modalidades de aprendizaje. Daremos tips sobre cómo aprovechar el tiempo de aprendizaje en casa, desde la virtualidad, a los padres de familia que de pronto tengan un niño con diagnóstico, cómo son las estrategias de aplicar en casa, basados en esta actualidad en la que no podemos salir. Entonces vamos a aprovechar estas redes sociales para que sea algo bien interactivo. Hoy vamos a hablar de aprendizaje. Todos sabemos que el aprendizaje es la capacidad de recibir, comprender e interiorizar información, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuáles tipos de aprendizaje hay? Escuchamos también muchas veces que nos dicen, es que tiene dificultades de aprendizaje. ¿Cuál es el origen? Vamos a empezar a hablar de muchos temas que espero ustedes pongan en los comentarios si tienen niños con problemas de aprendizaje, si quieren hablar de otros temas en especial, si han tenido la oportunidad de acceder al servicio de fonoaudiología, si de pronto tienen una orden, una remisión pendiente y no lo han podido realizar porque no saben la importancia de llevar el hijo al fonoaudiólogo. Entonces hoy vamos a empezar a hablar sobre aprendizaje, cuáles son los tipos de aprendizaje, y ustedes bien atentos con un cuadernito en la mano van a empezar a caracterizar su hijo o hija en cuál de estos se puede acomodar o si cumple con varias modalidades de aprendizaje, porque se puede realizar o se puede aplicar. El ser humano tiene la capacidad de tener destrezas infinitas, entonces vamos a empezar a hablar y con base al tipo de aprendizaje que sus hijos presentan, más adelante ustedes me escriben, bueno, aprendí que mi hijo tiene aprendizaje de este tipo, ¿cuáles son las estrategias que puedo hacer para aplicar en casa? Vamos a empezar a amplificar mucho más el tema. Bueno, nuestro primer tipo de aprendizaje es el aprendizaje implícito. ¿Qué es el aprendizaje implícito? Acá nos dice que el aprendizaje implícito es todo lo automático. ¿Cómo así? Desde que nacemos, ese es el primer aprendizaje al que nos vamos a enfrentar, porque estoy por medio de escuchar hablar a mis padres, moverme, explorar, caminar, le estoy dando un montón de información a mi cerebro que en esos primeros años de vida es una esponja que va a absorber toda esa información que está en el medio, la va a interiorizar y va a ser como su biblioteca para toda la vida, ¿sí? A mí nadie me tiene que decir, si yo apoyo las manos, vas a poder gatear. No, mi instinto va a querer hacerlo y cuando yo vea que lo logré hacer, ya lo voy a seguir haciendo de manera más automática porque vi que tuvo un resultado. Igualmente, hablar. ¿Por qué yo hablo? ¿O por qué hablan nuestros niños? Porque escuchan. Entonces, están escuchando el padre, la familia, todo el núcleo familiar, y después, como todo se interiorizó y se codificó en el cerebro, van a devolver después toda esa información. Entonces este es nuestro primer aprendizaje con el que nacemos, el primer acercamiento a nuestro mundo real, donde vamos a absorber todo tipo de estímulos de la naturaleza, de la calle, medios de transporte, ruidos cotidianos, palabras. Ese es nuestro primer aprendizaje. Esta es la base del aprendizaje que después vamos a enfrentar en nuestra vida educativa. Aprendizaje no es solamente en un aula de clase. Hoy aprenderemos que en distintos entornos y de diferentes modalidades podemos aprender. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro aprendizaje explícito. Como su nombre lo dice, acá hay una intención y una conciencia sobre el aprendizaje. Entonces tenemos a nuestro niño en primeros años de desarrollo. Nosotros como padres tenemos la función de darle los primeros estímulos. Entonces acá somos nosotros los protagonistas de este tipo de aprendizaje, porque como hay una intención, yo como padre tengo la intención de que mi hijo sepa, este es un perro, hace guau guau, este es un gato, esto es una nevera.
Ya el niño en el aprendizaje anterior ya lo había identificado, ya lo había explorado, pero ahora yo le estoy dando más información sobre lo que él ya había interiorizado. Ahora sí hizo un concepto mucho más grande. Ya sé que lo que suena de esa manera tiene un nombre, tiene un significado, y esto me lo está enseñando mi entorno familiar, o sea, mis padres. En esta etapa es muy importante que nosotros como padres tengamos muy buena intención comunicativa con nuestros hijos. ¿Cómo así? No es solamente alimentarlos, cambiarlos, tenerlos lindos y aseados, sino también estimularlos. Aquí es donde es vital los elementos de estimulación sonoros, los elementos de estimulación que generen tacto. ¿Para qué? Para que yo pueda empezar a instaurar una comunicación con mi hijo. Por favor, vamos a jugar con los animales. Pásame la vaca, pásame el carro. Vamos a hablar sobre partes del cuerpo. Así él todavía no escriba, pero él está introyectando todo eso. Las manos sirven para escribir. Y acá tenemos que ser los papás unos parlanchines, porque el papá es el mejor fonoaudiólogo, es el mejor terapista, porque es el que está 24/7 con su hijo. Un hijo bien estimulado es un hijo que más adelante va a ser un hijo con muchas más capacidades intelectuales. No quiere decir que si yo no estimulo a mi hijo va a tener una dificultad intelectual o cognitiva, no, pero va a tener mucho más reducido la información, el conocimiento que al niño al que se le suministró toda esta información. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Continuamos con aprendizaje asociativo. Como su nombre lo dice, es un aprendizaje donde se asocia los estímulos con el entorno. Es decir, vamos a hacer una asociación de, antes era la parte de exploración, después la parte donde los padres daban una ayuda a que esa información se interiorizara. Ahora el niño tiene la capacidad de asociar. Causa-efecto. Vas a ver que si mamá está en la cocina es porque va a realizar los alimentos sin que se lo diga. Sabe que si se ponen los zapatos, luego hay que amarrarlos y vamos a salir. Es donde se va haciendo un esquema cognitivo, o sea, un esquema de información mucho más nutrido, mucho más grande. Acá los padres es importante y vital que ellos nos colaboren bastante con esta estimulación. ¿Por qué? Porque entonces yo como madre soy la que también le va a decir a mi hijo, vamos a hacer las tareas. Los elementos educativos de plastilina, polvón, arcilla, son para hacer las tareas. Entonces el niño posteriormente va a saber que si mamá saca esos elementos es porque vamos a realizar una actividad con ellos. También con la cotidianidad. Sé que si me bajo por estas escalas, de pronto me voy a caer porque lo estoy asociando. Causa, efecto. Aquí los padres juegan, como les dije, un rol importante porque deben de ayudar a nutrir esta parte, a decirle, bueno, Isabela, si haces esto, la consecuencia va a ser esta. Así ya tengo una más grande información en esta biblioteca mental de que si realizo X actividad, después voy a tener una consecuencia. El lenguaje en casa es importante. Mientras a un hijo más se le hable, más información se le da, ese cerebro mucha más información va a tener para utilizar de manera posterior. Continuamos ahora con el aprendizaje no asociativo. Este es contrario al aprendizaje anterior. Aquí no se hace ningún tipo de asociación. Acá se basa en los gustos, las costumbres y la sensibilidad. ¿Cómo así? Acá es donde se empieza a forjar la personalidad de nuestro hijo como un individuo. Así es un individuo chiquitico, es un individuo donde sus gustos y su personalidad empieza a resaltar. ¿Cómo así? Es donde mi hijo de repente, sin ser Halloween, sale y se pone el disfraz. Es donde mi hijo, sin que yo se lo diga, se va y prende el televisor. Es donde mi hijo va y abre la nevera porque quiere hacer algo. Acá ya es la personalidad. Acá nadie le está dando la indicación ni dando la instrucción, sino que acá es donde se está evidenciando sus gustos y sus afinidades. Es aquí muy importante donde ustedes, padres de familia, tienen que mirar
¿Cuáles son esos gustos, esas afinidades que presenta o que tiene mi hijo? ¿Para qué? Para poder potenciarlas. Si yo veo que mi hijo quiere estar siempre con plastilina, haciendo muñequitos, que toda la parte de motricidad fina es ágil, yo tengo que buscar estrategias para seguir potenciando esta área. Si mi hijo está en este momento sacando sus instrumentos musicales, si vamos a salir siempre se lleva la guitarra o siempre se lleva la trompeta, vamos a tratar entonces de buscar potenciar esos gustos en actividades complementarias. Si hay algún sitio donde ustedes puedan llevar a su hijo, donde hayan instrumentos musicales reales, va a ser mucho más importante esto para la formación y el aprendizaje de su hijo. Bueno, continuamos con nuestro aprendizaje significativo. Ese aprendizaje es la recolección de la información que ha tenido nuestro niño durante el estímulo individual de exploración y el que le hemos dado nosotros como padres. Acá en este aprendizaje significativo, el niño empieza a tener su primer contacto real con el mundo educativo. Es aquí donde nuestro pequeño va a ingresar a CDIs, hogares comunitarios, jardines. En estos espacios va a encontrar otros individuos con un montón de información adicional y empezará el juego importante de los docentes. Van a instaurar los primeros conocimientos formales de nuestro niño. Acá entonces vamos a empezar a ver cómo se va a empezar a relacionar nuestro niño con sus otros compañeros, si va a empezar a compartir o no, si le va a gustar estar en esa área, cuáles son sus talentos. La docente va a empezar a comentarles a ustedes como padres de familia, les va a empezar a decir, su hijo tiene unas habilidades impresionantes para pintar. Si nosotros ya habíamos descubierto eso en casa porque mi niño pinta, la docente lo está reafirmando. O él, como es un entorno totalmente diferente al de casa, va a empezar a despertar un montón de actitudes, un montón de conocimientos nuevos y el docente va a ser nuestra pieza fundamental para identificar cómo empieza el desarrollo del aprendizaje de mi hijo en la escuela o en la parte educativa. Vamos con el aprendizaje cooperativo. Como su palabra lo dice, nuestro hijo ya está en su primer encuentro con la vida educativa real, ¿cierto? Fuera de casa. En la parte de cooperación, nuestro hijo va a empezar a interactuar con otros niños. Va a empezar a forjar su personalidad. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son seres humanos que están diseñados para estar en sociedad al igual que nosotros. Aquí es donde la profesora nos va a empezar a decir, mamá o papá, al niño no le gusta trabajar en grupo, no presta el marcador, no presta el borrador, trabaja muy bien hasta que le cogen el sacapunta, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que hay una dificultad para el trabajo o el aprendizaje cooperativo. Acá la docente debe buscar estrategias. Si ve que el niño le da dificultad a la parte de cooperar con sus compañeros, hablar con él sobre la importancia de compartir y cambiarlo de grupos de amigos. No siempre trabajar en las mismas parejas, sino mirar con qué el niño tiene más afinidad, porque somos seres humanos con personalidades ya definidas. Así como nosotros deseamos estar con X personas más que con otros, así va a ser nuestros niños, van a disfrutar más trabajar con este grupo de compañeros porque son más calmados, la personalidad de tu hijo es más calmada, o el niño disfruta de ser más extrovertido, hacer más ruido, le gusta más la creatividad, llamar la atención. Ahí vamos a empezar entonces a ver cuáles son los rasgos comportamentales de nuestro hijo. Aprendizaje emocional. Pilas a esto, el aprendizaje emocional, como dice su nombre, va de la mano a gustos, afinidades, emociones, con lo que hablábamos anteriormente. Miren que todo se va como formando en sinergia. Como ya es un niño que está forjando su personalidad, los gustos y afinidades son muy importantes tenerlos en cuenta, porque entonces acá yo empiezo a querer que mi hijo juegue fútbol, pero a él no le gusta el fútbol. Mi hijo le gusta la música o el teatro. No es que él tiene que jugar fútbol, no. Vamos a prestarle atención a cuáles son esos gustos y afinidades que a mi hijo empieza a demostrar,
Porque entonces, ay, pero es que no te está yendo bien en fútbol. ¿Por qué no te esfuerzas y compré un uniforme tan costoso? Compré los guayos y no lo estás aprovechando. Mamá y papá, ¿le gusta al hijo estar en fútbol? ¿O él les había manifestado que quería mejor estar en música? Entonces aquí, recuerden, no es que nuestros hijos nos van a mandar a nuestros padres como muchos dicen en el consultorio. Es que el niño no manda. Ok, pero es un ser humano con una personalidad individual. Entonces, si queremos hacer de su desarrollo algo exitoso y que para él en su adultez sean unos recuerdos positivos, tenemos que escucharlos y llegar a algunos consensos o algunas ideas en conjunto, en común. Emociones. Si yo sé que a mi hijo le cuesta madrugar, llora, está incómodo, vamos a tratar entonces que las mañanas sea despertarlos de una manera más amigable. Te dije que tienes que levantarte rápido para ir a la escuela. No me gusta esa lloradera, no. Buenos días, vamos a levantarnos, si te bañas rápido, te vamos a poner unas caritas felices. Cuando llegues a 5 caritas felices, vamos por un helado. O sea, es motivarlos porque ellos están aprendiendo desde las emociones. Ahí es donde empieza a forjarse en nuestros niños la flexibilidad. Ok, no es lo que dice mamá y papá, es lo que yo digo. Entonces el niño empieza a ser rebelde porque está violando lo que mi corazón desea. Entonces vamos a empezar a escuchar más a nuestros hijos para que la parte de aprendizaje sea mucho mejor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les está pareciendo este video? Está quedando un poquito largo, pero muy significativo. Vamos entonces a compartírselo a esas mamitas, profe, si me estás viendo y te parece interesante este video, no te dé pena compartirlo en tus redes. Para mí es un placer saber que estoy siendo de ayuda en el proceso de desarrollo educativo. Vamos a hablar de el aprendizaje observacional o también se conoce como el aprendizaje shadowing. ¿Cómo así que observacional? Papás, ¿se acuerdan que alguno de nosotros tuvo un compañero que uno decía, ¿por qué si Perano no escribe todos los exámenes los gana? Porque es una persona visual, que visualmente, que en la parte observacional está muy fortalecida, que entonces no tiene que estar siempre llenando un cuaderno por copia, sino que se concentra, observa lo que están explicando en el aula de clase y instaura inmediatamente ese conocimiento. Entonces acá es muy importante tener en cuenta, docentes, cuáles son las fortalezas de mi estudiante. Acá llegan a consulta algunas madres muy abrumadas porque, ay, es que él se queda atrasado. Bueno, miramos qué pasa, que no es ágil para escribir, hay que ir a mirar cómo está esa parte. Es que la docente siempre pone caritas tristes porque él no quiere escribir. Pero entonces yo veo al niño en consulta, le hago la evaluación y veo que es un niño que identifica colores, identifica vocales, identifica números, identifica abecedario, tiene una dificultad para la grafomotricidad, para la escritura, pero yo sé que a nivel de observación o a nivel shadowing, él todo lo hace por observación. No tengo necesidad de tener un cuaderno lleno con un montón de información si aquí no quedó instaurada esa información. Entonces esto es una invitación a los profes que sean un poco más flexibles en ese área. ¿Listo? Vamos a hablar ahora del aprendizaje experiencial, o sea, basados en las experiencias. Aquí aplica el dicho que toda mamá dice, la mía lo dice: nadie experimenta por cabeza ajena, o nadie aprende por cabeza ajena. Aquí en este dicho, nuestros hijos van a empezar a aprender de los errores y de los aciertos. Acá, mamás, ojo con esto, y papás, tienen 2 hijos. Un hijo le ha ido muy bien en la parte educativa, pero al otro no muy bien. Entonces van a decir, pero Jessica, ¿por qué eres tan
difícil en la parte educativa, o por qué eres tan rebelde, o por qué no te gusta la escritura, o por qué un montón de cosas. Si a tu hermana le va tan bien si a tu hermana era tan ágil con, no señora, no vamos a comparar, porque cada experiencia es diferente. Aquí es donde juegan entonces todos los tipos de aprendizaje que hemos visto anteriormente y saber en qué está mi hijo fallando para yo ir a fortalecerle esas dificultades sin entrar en la comparación. También aplica para los docentes. Nunca comparar un estudiante con el otro. Pero ¿por qué te demoras tanto para escribir si tus compañeros ya acabaron? Porque somos un mundo distinto, un cerebro distinto con habilidades diferentes, desarrolladas de diferente grado. Entonces aquí a tener mucha más paciencia con los niños porque están aprendiendo de manera individual, tanto de sus aciertos como de sus errores. Entonces, sin comparaciones, dejándolos fluir, que con base a los errores entramos a reforzar esos errores, pero sin comparar nuestros hijos ni con sus hermanos ni con sus compañeros. Con nuestro aprendizaje por descubrimiento. ¿Cómo así? Acá yo estoy empezando a identificar cuáles son mis fortalezas. Ya sabemos que en el anterior vimos cuáles son las debilidades, errores, pero aquí son cuáles son mis fortalezas mediante la exploración. Descubrí que soy súper bueno para idiomas, descubrí que soy súper bueno para deportes, descubrí que soy súper bueno para matemáticas y estamos ya encaminando nuestro aprendizaje por un área especificada que más adelante en nuestra adolescencia o en nuestros grados superiores ya se van a forjar en nuestros ideales para buscar una carrera profesional de acuerdo a esa parte de experimentos, a esa parte de aprendizaje por exploración. Entonces acá es muy importante apoyar mamás a nuestros hijos en cuáles son las exploraciones nuevas que han hecho. Si llegan sus hijos a contarles que descubrieron que el inglés son muy fluidos o que les va muy bien en artística y en manualidades, tratar de exaltar todas esas cosas para que esas fortalezas se vayan potencializando mucho más. Bueno, vamos a continuar con el aprendizaje memorístico. Papás, a tomar nota aquí. Es uno de los motivos de consulta más grandes en el consultorio. Niños con problemas en los dispositivos básicos de aprendizaje. Atención, concentración y memoria. Niños que no memorizan bien las actividades o el aprendizaje realizado en el aula de clase. Papás, mucho cuidado si ustedes ven que el niño le están enseñando en la escuela, aprende, responde a la profe, pero en casa se le olvida, no tiene respuestas, no se acuerda de lo que fue el tema tratado en el aula de clase, debe de consultar. ¿Para qué? Para mirar qué pasa con la parte de cognición o con la parte de aprendizaje que este niño está teniendo problemas en la parte para memorizar, ¿sí? Entonces, si bien no tienen que ser una grabadora que todo se lo graben al pie de la letra, es importante que la memoria pueda recordar los temas en clase para que queden instaurados para toda la vida, ¿sí? Así como nunca olvidamos sumar, restar, multiplicar, el niño que llega de la escuela y en la casa no puede desenvolverse de manera normal para hacer sus actividades, sino que refiere, mamá, yo no me acuerdo. No nos molestemos, vayamos más allá, preguntarle al hijo, ¿por qué no te acuerdas? ¿Te está gustando la clase? ¿Qué tienes? ¿Si estás prestando atención? Si ven que esto pasa de manera consecutiva, no solo en una asignatura, sino que es en varias, hay que consultar para mirar entonces qué está fallando en esta área. Bueno, continuamos con el aprendizaje receptivo. Acá es muy importante la comunicación de los padres de familia con el docente, porque aquí es muy notorio la falta de interés del estudiante en el aula de clase. La parte actitudinal, un niño que se distrae con facilidad, un niño que hay que llamarle la atención muchas veces, un niño que se concentra y después se queda mirando por la ventana, empieza a mover el lápiz, empieza a romper la hoja y la profesora dando la clase, conversando con el compañero, la profesora dando la clase. ¿Qué pasa entonces ahí?
el niño al finalizar la jornada va a quedar con un montón de baches que no fueron porque la docente no hizo bien la tarea, sino porque a nivel actitudinal pasa algo, no está dispuesto o hay algo a nivel de dispositivos básicos de aprendizaje, atención y concentración. Entonces, a estar bien atentos a lo que el docente refiera de cómo es el desarrollo de nuestros niños en el aula de clase para entonces empezar a buscar cuál va a ser la posible solución. ¿No? Finalizamos entonces con el aprendizaje colaborativo, el que se construye con el estudiante, el padre de familia y el docente, donde las dificultades y falencias que se observen del estudiante se van a potencializar con el apoyo del docente y del padre de familia. El padre de familia no puede delegar en un 100% la responsabilidad del éxito del aprendizaje en el docente, porque el niño pasa mucho tiempo en casa se va a reforzar el aprendizaje y vamos a empezar entonces a hacer un trabajo colaborativo, un grupo de sinergia para que saquemos a flote de manera excelente el desarrollo del aprendizaje escolar de nuestros niños. Espero les haya gustado este video, no se les olvide compartirlo, darle like, vamos a estar reposteando material didáctico, material de aprendizaje, tips de aprendizaje en casa en estos días de cuarentena. Vamos a empezar a hablar sobre dificultades del lenguaje, lectoescritura, como lo habíamos dicho al principio. La idea es que esto se vuelva un espacio bien interactivo, de modalidad virtual, donde ustedes me hagan llegar por medio de mensajes al directo, por redes sociales, que quieren saber de qué temas vamos a hablar con mayor profundidad. Y recuerden que entonces les deseo muchas bendiciones y nos seguimos viendo en los otros videos.